Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a desarrollar el último ejercicio de movimiento parabólico o semiparabólico antes de pasar al nuevo tema de dinámica. Recordad que todos los problemas los saco del libro de Bill Johnson de dinámica de la 9ª edición. Para este caso vamos a desarrollar el problema 11.114, el cual nos muestra, ¿no?, el escenario de un montañista que está representado mediante un círculo rojo que va a saltar desde una posición A hasta una posición B para evitar caer en un precipicio. Y bueno, nos dan de dato que este salta con una velocidad inicial v sub 0 y con respecto a la horizontal, este vector de velocidad presenta un ángulo alfa. Y además, también tenemos una distancia, ¿no? La distancia de alturas entre A a B es de 1.4 metros, mientras que su longitud vendría a ser de 1,8 metros. Listo, no nos dan más datos, pero lo que nos piden hallar en este problema es el valor mínimo de esa velocidad inicial y el respectivo ángulo alfa para esa cierta velocidad mínima. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ¿no?, como ya sabemos, establecer nuestro eje, nuestro origen, ¿cierto? Nuestro origen puede ser en cualquier punto, pero en este caso yo voy a elegir como mi origen aquí. Este va a ser mi origen o donde va a existir mi sistema de coordenadas. Recordemos que el eje X es con respecto a la horizontal y el eje Y con respecto a la vertical. Listo. Una vez que he hecho mi sistema de coordenadas, ya puedo descomponer esta velocidad inicial, la cual recordemos que tiene que ser mínima, ¿no? Al descomponer esto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Y fijémonos también en la dirección de sus respectivos vectores. Como la velocidad en X mira hacia la derecha, al igual que mi eje de coordenada, es positivo. Al igual que mi eje Y, que mira hacia arriba, igual que mi eje Y. Por lo tanto, también es positivo. Listo. Luego, recordemos que para el caso de MRV, ¿no?, que vamos a necesitar, existe lo que sería la aceleración de la gravedad, la cual es de menos 9,81. ¿Y por qué es menos 9,81? Pues estamos trabajando en un sistema internacional de unidades. Y el negativo es debido a la dirección del vector, el cual es opuesto a la dirección de mi eje Y. Listo. Bueno, no tenemos nada más que hacer aquí, así que lo siguiente sería analizar cada uno de los movimientos, ¿no?, de esta partícula o cuerpo en sus respectivos ejes de forma independiente. Comenzando con el eje X, el cual recordemos que tenía esta fórmula, ¿cierto? Tenía la fórmula de la posición final de la persona en X, ¿no?, con respecto al eje X va a ser igual a su posición inicial más la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo t. En este caso, la posición final va a ser la posición en el punto B, la posición inicial será la posición en el punto A, la velocidad inicial en X, recordemos que si descomponemos esto por componentes rectangulares, sabemos que sería velocidad inicial coseno del ángulo alfa, multiplicado por el tiempo de vuelo de A hasta B. Listo. Y bueno, lo que podemos hacer aquí es que este valor lo conocemos. Este valor también lo conocemos, ya que es 0, porque está prácticamente en el eje Y. La velocidad inicial no conocemos, la posición, el coseno de alfa tampoco conocemos y el tiempo de AB tampoco conocemos. Lo que podemos hacer es despejar el tiempo de vuelo AB, que quedaría exactamente de esta forma. Y por lo tanto, recordad que como es 0, habíamos dicho que la posición en X con respecto a A es 0, ya que está en el eje Y, este se anula y por lo tanto quedaría el tiempo de vuelo de A hasta B quedaría como la posición en B de X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Listo, no tenemos nada más que hacer aquí, así que pasemos ahora al siguiente eje, que sería el eje Y. Y el eje Y presenta un movimiento, ¿no?, rectilíneo uniformemente variado, que tendría esta fórmula, ¿cierto? Entonces, la posición final del cuerpo, en este caso la persona, va a ser en el punto B. La posición inicial en Y va a ser la posición en A. La velocidad en Y, recordemos, inicial va a ser igual por componentes rectangulares a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Y ese tiempo t lo vamos a reemplazar por este valor que acabamos de obtener, que sería este, que está entre paréntesis, menos
La aceleración, recordemos que va a ser la aceleración de la gravedad, negativo, ¿cierto? Sobre 2 multiplicado por toda esta expresión que representa el tiempo de vuelo a b al cuadrado. ¿Listo? Y de aquí ustedes pueden simplemente reemplazar, ¿cierto? Por ejemplo, la posición en b sabemos que es 0 porque este se encuentra en el eje x. Por lo tanto, sería 0. La posición de y en a se queda así. Esta velocidad inicial con esta velocidad inicial se pueden dividir. Seno sobre el coseno, eso es la tangente del ángulo respectivo, o sea, alfa. Por lo tanto, quedaría la posición en b de x multiplicado por la tangente de alfa. Menos, y bueno, quedaría igual toda esta expresión. Bueno, ¿qué es lo que sigue a continuación? Al igual que hemos hecho con otros ejercicios, lo que vamos a hacer es despejar esta velocidad inicial. Entonces, listo, una vez despejado la velocidad inicial, les quedaría así, ¿no? Es igual a la posición en b dividido sobre el coseno del ángulo alfa, ¿no? Por la raíz de 2 sobre la gravedad multiplicado por la posición en a en y más la posición en b en x multiplicado por la tangente de alfa. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como se puede observar, estoy despejando todos los que sean constantes. En este caso, la posición de b es una constante, se separa. 2 sobre g es una constante, la voy a quitar de esta raíz, ¿no? Quedando de esta manera, 1 sobre raíz de 2 sobre g, multiplicado por, y este coseno de alfa es una variable que nosotros desconocemos, nuestra incógnita, ¿cierto? Bueno, voy a ponerlo dentro de esta raíz. ¿Cómo? Pues elevándolo al cuadrado. Y por lo tanto, como ya está dentro de esta raíz, se multiplica a toda esta expresión, quedando como y de a coseno al cuadrado de alfa, más x de b por el coseno cuadrado de alfa multiplicado por la tangente de alfa. Listo. Y recordemos también que precisamente coseno al cuadrado de alfa multiplicado por la tangente, que es seno sobre coseno, quedaría igual a seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Y bueno, esto es igual a seno de 2 veces el ángulo respectivo, en este caso alfa, sobre 2. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos que hay una propiedad, ¿no?, de trigonometría que nos dice que el seno de 2 veces un ángulo, en este caso x, va a ser igual a 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x. Entonces lo único que yo he hecho es dividir este 2. Y quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, esto lo reemplazo ahora con esta expresión, quedando así. Entonces, la posición en b se multiplica esto que está en el denominador, ¿no? Lo quiero pasar al numerador ahora, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es este g pasarlo arriba y este se sigue quedando como un denominador. Y bueno, ambos siguen estando en raíz cuadrada. Listo. Y finalmente toda esta raíz también, ¿no?, toda esta raíz también se puede expresar como si fuese a la 1 medio, ¿cierto? Y como está en el denominador y quiero pasarlo al numerador, pues simplemente le pongo el símbolo negativo, ¿no? Y quedaría de esta manera, y de a coseno cuadrado de alfa más, ¿no?, toda esta expresión ahora con el x de b, que sería x de b sobre 2 multiplicado por el seno de 2 alfa. Y todo esto elevado a la menos 1 medios. Listo. Ahora, se preguntarán, ¿por qué he hecho todo esto? Bueno, nosotros debemos recordar que la velocidad, ¿cómo se obtiene? La velocidad es, ¿no?, la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Y de la misma manera, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero nosotros habíamos mencionado qué pasa cuando se deriva una constante con respecto a una variable. Bueno, esto da 0, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la velocidad inicial es una constante. Claro, es una constante. Por lo tanto, esta velocidad inicial con respecto a cierto parámetro, en este caso un tiempo, va a ser igual a 0. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿cuál es la única variable, ¿no?, con la que se podría derivar esta velocidad inicial? Porque esto es una constante, esto también es una constante, esto es una constante, esto también es una constante. El alfa, ¿cierto? El ángulo alfa es una variable que recordemos que en este caso nos piden para esta respectiva velocidad inicial, pero en realidad podría cambiar. Entonces, por lo tanto,
nosotros sabemos que si derivamos esta velocidad inicial con respecto a este ángulo alfa, como es una constante esta velocidad inicial, ya que queremos saber la mínima, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si derivamos toda esta expresión, nos tiene que salir 0. Por lo tanto, ¿no? Aquí, bueno, para simplificar las cosas, vamos a decir que como todo esto, x de b por la raíz de g sobre 2 es una constante, lo vamos a llamar w. Y finalmente, toda esta expresión y de a coseno cuadrado de alfa más x de b sobre 2 seno de 2 veces alfa, lo voy a llamar un f, quedando de esta manera la velocidad inicial va a ser igual a w por f a la menos 1 medio. Entonces, como habíamos mencionado, derivamos la velocidad inicial con respecto al ángulo alfa y quedaría, bueno, w, como es una constante, se mantiene y está multiplicándose, se quita, ¿no? Se queda ahí. Y, bueno, aquí, como esta es una función, como este es un f en función de este ángulo alfa, recordemos que cuando se deriva con respecto a una función, lo que se hace esto se pone ahora, ¿no?, a multiplicar, o sea, menos 1 medio, multiplicado por f por esta expresión menos 1. Menos 1 medio menos 1 sería menos 3 medios, ¿no?, multiplicado por la derivada de esa función, ¿no?, lo que hay dentro. De esta forma, ¿no?, la derivada de esta f, bueno, ustedes la pueden ir calculando, ¿no? La derivada de esto, para empezar, del coseno al cuadrado de alfa sería menos 2 seno de alfa, coseno de alfa. Esa sería la derivada del coseno al cuadrado de alfa. Y, bueno, el y de a se mantiene porque es una constante y está multiplicándose. Luego, xb sobre 2 es una constante. Ahora tenemos que derivar el seno de 2 veces alfa. El seno de 2 veces alfa es 2 veces el coseno de 2 alfa. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar todos estos datos por los valores que no habíamos hecho, ¿no?, que habíamos hecho previamente. Entonces, una vez obtenido estas expresiones, lo que hay que hacer es reemplazar cada uno de variables que habíamos puesto, ¿no?, tanto el f como el w, ¿no?, y la respectiva derivada. Lo multiplicamos y nos quedaría esto, ¿no?, menos 1 medio, ¿no?, multiplicado por w, que recordemos que era xb sobre raíz cuadrada de g sobre 2, multiplicada por toda esta derivada, dividido entre el f a la 3 medios, que sería esto. Y toda esta expresión es la derivada de la velocidad con respecto al ángulo alfa. Y, como es una constante, nos tiene que dar 0. Listo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que sigue sería saber qué valores tomar para que esto quede 0. Bueno, esto es una constante, por lo tanto, si lo dividimos entre 0, nos dará 0, así que no nos interesa. Esto tampoco. Y esto igual. También, ambos son una constante, por lo tanto, no nos interesa. El problema está aquí. Bueno, la única forma de que dé 0, esto no puede ser 0, porque sabemos que no pertenecería a los reales. Entonces, lo único que podría ser 0 sería este valor, el numerador, ya que nosotros sabemos que 0, por ejemplo, sobre 1 es igual a 0, ¿no? 0 sobre, qué sé yo, 20 también da 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. El numerador tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, está más fácil, ¿cierto? Ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es, bueno, este, que es 2 veces seno por el coseno. ¿Esto les recuerda algo? Claro que sí. Sería y de a multiplicado por 2 veces el seno de alfa, el coseno de alfa. Y toda esta expresión es igual a el seno de 2 veces alfa. Por lo tanto, que lo he escrito aquí, ¿cierto? Sería x de b coseno de 2 veces alfa menos y de a seno de 2 veces alfa. Va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿no?, paso esto al otro lado y de esta manera puedo dividir, ¿cierto?, el coseno sobre este coseno de el mismo ángulo, ya que sería 2 veces alfa, va a ser igual a una tangente de 2 veces alfa, que va a ser igual simplemente al xb sobre y de a. Listo, ya hemos obtenido, ¿no?, esta expresión que está fácil de resolver, ya que se resuelve mediante esto, ¿cierto? Tangente de 2 veces alfa va a ser igual a x de b, que sabemos de la figura que es 1,8 metros, sobre y de a, que es 1,4 metros. De esta forma, si ustedes resuelven el arco tangente,
les va a quedar que 2 veces alfa va a ser igual a 52.125 grados. Pero lo que nos interesa es el ángulo alfa. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 26.06 grados. ¡Listo! Ya hemos hallado ese ángulo para el cual la velocidad va a ser mínima. Entonces, lo único que nos queda es reemplazarlo. ¿Dónde? Pues en esta expresión que teníamos previamente para hallar la velocidad inicial, que la voy a poner por aquí arriba, ¿no? Para que recuerden cuál es. Entonces, reemplazamos los datos. Simplemente tenemos que reemplazarlos. El x de b va a ser igual a 1,8 metros. El coseno de alfa de 26.06 grados por la raíz de 2 sobre g, que es 9,81, multiplicado por y de a, que es 1,4, más x de b, que es 1,8, por la tangente de 26.06 grados. Si ustedes resuelven esto, les quedará que la velocidad inicial mínima es de 2.94 metros sobre segundo. ¡Listo! Y con eso hemos terminado el último problema de movimiento parabólico. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan podido comprender y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.